Well, I'm glad to be here. Qué bueno que es estar aquí con ustedes. At my age, I'm glad to be anywhere. Y a la edad que yo tengo, estoy contento de estar en cualquier lado. Every time I stand in the pulpit, I am humbled. Cada vez que me asumo el lugar en el púlpito, me humilla. And I am thankful that God has allowed me to serve Him in this Y way. estoy inmensamente agradecido a Dios de que me ha permitido servirle en ese lugar. When I was a young man, about 130 years ago, Cuando yo era joven, hace como 130 años, no idea what God was going to do no with me. tenía ni idea qué es lo que Dios iba a hacer conmigo. My father used to take me out to the airports and we'd watch the planes land and take off. Para entretenimiento, mi papá me llevaba al aeropuerto y mirábamos el aterrizaje y el despegue de los aviones. I had no idea that I would ride one airline more than 2.5 million miles now. En aquel momento yo no tenía ni idea de que yo estaría viajando en una sola línea aérea más de 4 millones de kilómetros. And I never get on an airplane without my weapon. Yo nunca subo al avión sin mi arma. They look for weapons now when you get on the airplane. Y cuando uno va a los aviones, buscan a las armas. They never notice mine. Pero nunca se han dado cuenta de mi arma. Always take the word of God with me. Siempre llevo la palabra del Señor conmigo. And this is our precious privilege to preach this book. Y es nuestro precioso privilegio predicar este libro. Now, of course, I need support Bueno, yo por supuesto necesito apoyo to do the económico work I do. para hacer la obra que yo hago. I can tell by looking at this crowd that you don't have any money. Yo me doy cuenta al mirar a esta multitud de que ustedes no tienen plata. But there is a way that you can help me with my support. Pero hay una manera en la que ustedes me pueden ayudar con mi apoyo económico. If you will allow your cell phone to go off while I'm preaching, Y eso es así, de que si suena su teléfono celular mientras que yo estoy predicando, I have men who are stationed among you to get those cell phones from you. yo tengo agentes secretos repartidos en la congregación que ellos le van a quitar el celular. And I already have a street corner out here where I'm going to sell them in the afternoon to help me support my Y ministry. yo ya tengo una mesita en la calle como tipo ambulante y yo voy a vender todos estos celulares para apoyar mi ministerio. So let them ring. Así que suenen. This week we're going to be talking about the Spirit of God. Durante esta semana estaremos hablando acerca del Espíritu de Dios. I'd like us to go to the Gospel of John this morning, chapter 16. Quisiera que hablen por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16. Now, Brother Gutierrez and I might step on each other's material in these sermons. Ahora, es posible de que nos intercalamos los mensajes entre el pastor Enoch y yo. But that's all right because you can only remember something about 5 minutes and we need to keep saying the same thing over and over like a mother does to her children. Ahora, eso no sería ningún problema porque la mayoría de la gente recuerda las cosas nada más que unos 5 minutos. Entonces, de repetirse uno sobre el otro, tenemos que ser como mamá sobre su hijo. Le vuelve a repetir las cosas. In the 16th chapter of John, I want us to read beginning in verse 8 through verse 14. Juan capítulo 16. ¿Se me cortó? No. Juan 16. ¿Se me cortó? A ver, ¿me escuchan? Bueno, Juan 16. Me olvidé. What verse? Verses 8 through 14. Los versículos 8 al 14. Vamos a leer. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. If we do not understand correctly the Bible teaching concerning the Holy Spirit, we can be misled in many different areas. Si no comprendemos bien acerca del Espíritu Santo, será muy fácil de ser mal llevados, mal conducidos en el mundo. The Holy Spirit, if not the most abused, is one of the most abused subjects in the Bible. Uno de los temas más abusados en la Biblia, si no es el más, es el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo. There are people who do not understand biblical healing because they haven't got the Holy Spirit right. Ahora, hay gente que no entiende el tema de sanidades bíblicas por el solo hecho de que no comprende bien el movimiento del Espíritu Santo. There are people who don't have the matter of tongues correct because they haven't got the Holy Spirit right. Hay gente que no comprende bien el uso de lenguas porque no tienen bien comprendido el tema del Espíritu Santo. There are people who don't have the indwelling of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit correct because they don't have the Holy Spirit right. Hay gente que no tienen el llenado del Espíritu correcto porque no tienen la comprensión del Espíritu Santo correctamente entendida. There are people who do not understand the security of the believer because they haven't got the Holy Spirit right. Hay gente que no comprende bien lo que es la seguridad del creyente porque no tienen bien el Espíritu Santo. The fact is there are entire religious movements in error because they either do not understand the Holy Spirit or they ignore what the Bible says about the Holy Spirit. Existen movimientos enteros acerca de temas religiosos que hierran en gran manera por el solo hecho de no tener buena comprensión de lo que es el Espíritu Santo. We'll look into the Word of God this week and see what the Bible says about the Holy Spirit. Vamos a entrar en la palabra del Señor y ver qué es lo que dice la Biblia respecto al Espíritu Santo. And in particular, we want to look at the practical work the Holy Spirit does in our lives and in this world. Y en especial queremos hablar acerca de la parte práctica que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas en este mundo. If we go clear back to the book of Genesis chapter 6, Y si vayamos tanto atrás como para Génesis capítulo 6, we learn that man cannot be left to his own thoughts. aprendemos de que no se puede dejar al hombre solo con sus propios pensamientos humanos. If we go back to the book of Genesis chapter 3 Si vayamos un poco más antes hasta Génesis capítulo 3 and to Judges chapter 17, y el libro de Jueces capítulo 17, we learn that man cannot be left to his own judgment. nosotros aprendemos ahí de que no se puede dejar el hombre a su propio criterio. And again in the 17th chapter of Jeremiah, Y luego en capítulo 17 de Jeremías we learn that man cannot be left to his own emotions. aprendemos de que al hombre no se le puede dejar a sus propias emociones. Thus, the entire human race needs the convicting work of the Holy Spirit. Por lo tanto, la raza humana entera necesita la palabra del Señor que convence. And for a few moments this morning, I want us to look at the Holy Spirit's work of bringing conviction to the human life. Por unos minutos ahora, esta mañana, yo quisiera hablar acerca de cómo es que el Espíritu Santo trae convicción a la vida de la persona. I'd like you to go to the 6th chapter of the book of Genesis. En Génesis capítulo 6, por favor. And in the 6th chapter, we're going to read verse 3. En capítulo 6 vamos a leer el versículo 3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años.
Here we see that some of the work of the Holy Spirit among human beings is to strive with them. Ahora, acá vemos de que parte de la actividad del Espíritu Santo para con los hombres es contender con ellos. That means a vigorous struggle that's going on between God's Spirit and the human soul. Esto quiere decir de que hay una lucha vigorosa entre el Espíritu Santo y el alma. But as it was in the days of Noah, Y así como lo fue en los días de Noé, it is still today that the Spirit of God's striving is limited. es hasta el día de hoy también el contender o el luchar del Espíritu Santo es limitado He hoy. strives long and patient, Él lucha de manera paciente y larga, yet there is a limit to his striving. sin embargo, tiene límite su lucha, su convencimiento. This should be a warning to every sinner. Esto a cada pecador debería ser de modo de advertencia. In Noah's day, the Spirit of God was striving with man for 120 years and then quit. Durante los días de Noé, el Espíritu Santo estaba convenciendo a la humanidad durante 120 años y se acabó. I believe that there are occasions when sinners are being worked on by the Holy Spirit of God, and all of a sudden the Spirit of God may quit. Yo creo que hay incidentes en la actualidad en que el Espíritu Santo trabaja convenciendo a ciertas personas durante un tiempo y después de repente se corta. So let every sinner beware. Por lo tanto, advertencia a cada pecador. Not only does the Holy Spirit strive with man, No solamente contienda el Espíritu Santo con el hombre, but he also strives with the entire lost world. sino que también él contienda con el mundo entero perdido. We go to the Gospel of John again, this time chapter 16. En el libro de Juan, capítulo 16, nuevamente, Remind ourselves of what he said in verse 8. y vamos a recordar lo que dijo en el versículo 8. 16:8 de Juan dice: y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. So he brings the sinner into a place of conviction. Por lo tanto, él atrae al pecador a un lugar de convicción personal. When the Spirit of God is really working in a church service or through a preaching message, Cuando el Espíritu de Dios está obrando en una reunión de iglesia o una predicación, his work will cause the sinner to literally tremble under his power. esa obra del Espíritu hará de que el hombre tiembla bajo su poder. We don't see that very often in our day now. Ahora, en estos tiempos de ahora, no vemos muchas veces eso. I can remember early in my ministry in my own country, Yo recuerdo temprano en mi ministerio, en mi propio país, it was not uncommon to see 20 people receive Christ on a Sunday. no fuera nada fuera de lo común ver a 20 personas recibir a Cristo un día domingo. I'm talking about 55 and 60 years ago. Yo me refiero a unos 55 o 60 años atrás. I've seen people hold on to the seat rather than come forward under the convicting power of the Holy Spirit. Yo he visto a gente agarrado al asiento de adelante para no pasar adelante para recibir a Cristo. I've seen them run out of the building and slam the door on their way out in the middle of a message when God's Spirit was working Yo he on visto a them. la gente salirse de su asiento y se fuera corriendo, saliendo, cuando el Espíritu del Señor estaba dándole convicción. Don't see that very often anymore. Ahora, pocas veces se ve eso ahora. I noticed that it was happening because the church was alive in those days. Ahora, yo me doy cuenta de que eso sucedía porque la iglesia estaba viva en aquellos días. There were old-fashioned prayer meetings in preparation for revival services. Habían esas antiguas reuniones de oraciones en preparación, anticipando una campaña de avivamiento. There was not only a gathering of believers, but they brought sinners to the house of God with them. Eso no solamente se juntaban los creyentes, ellos también traían a los incrédulos a la casa de Dios. So the Spirit of God had an opportunity
to place His power upon a sinner's life. Y eso para que el Espíritu de Dios tuviera su oportunidad de colocar un poder divino sobre la vida de estas When that personas. kind of thing begins to happen, the sinner will either bow or he will run from God. Y cuando este tipo de acción entra a funcionar, el pecador, o si no, se arrodillará o correrá. And without the Holy Spirit, the sermon goes nowhere. Y sin el Espíritu Santo, el sermón no avanza. It is the Spirit of God who takes the Word of God and buries it deep into the soul. Pues es el Espíritu de Dios que toma la palabra de Dios y lo hace sepultar dentro del alma de la persona. We can't expect people to get saved, folks, if we don't bring them and put them under the sound of the Word and the influence of the Spirit. Hermanos, no podemos ver de que las almas llegan a recibir a Cristo si nosotros los les traemos para que el oír de la palabra del Señor les penetre en su corazón. I saw something in Costa Rica last week that I had not seen in my country since I was a young preacher. Ahora, yo en Costa Rica, la semana pasada, yo vi algo de que yo no he visto en mi propio país desde cuando yo era joven. It was my privilege to preach in 4 churches revival meetings. Era mi privilegio predicar reuniones de evangelísticas en 4 iglesias. The people of those churches brought a total of over 150 first-time visitors to the house of God. Pues la gente de estas iglesias trajeron un total de unos 150 personas que vinieron por primera vez a la reunión. Let me ask you, preacher, when have you preached to 150 unsaved people? Pastor, aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó a 150 no creyentes? When you do that and the word of God goes forth Ahora, cuando usted hace eso y se avanza la palabra del Señor and the Spirit of God strives with those sinners, y el Espíritu de Dios te convence a esos pecadores, people are going to get saved. entonces la gente se va a recibir a Cristo. I was shocked and surprised as I watched them come forward. Yo estaba asombrado al observar a la gente que pasaba adelante para recibir a Cristo, Because I had not seen that in so many years around the world. porque eso no lo había visto en tantos años y en tantos lugares repartidos en todo el mundo. I saw 115 people come forward to receive Christ as their Savior. Yo vi a 115 personas que pasaron adelante para recibir a Cristo como Salvador. Oh, you say, preacher, you must have preached a great sermon. Y usted dice, pastor, tiene que haber predicado un mensaje especial. I preached sermons where in other places nothing Y happened. yo predico esos mismos mensajes en otros lugares donde no pasa nada. What happened is sinners were brought to the house of God by the believers. Lo que pasa es de que los pecadores llegaron a la casa de Dios por el esfuerzo de los creyentes. And when the Word of God was presented, the Holy Spirit had the opportunity to strive with every one of those sinners. De ese modo, al presentar la palabra del Señor, el Espíritu Santo tuvo su oportunidad de contender con cada uno de esos pecadores. I was just glad to be there and see God work. Yo estaba simplemente contento y feliz de estar ahí para observar la obra de Dios entre ellos. I believe the Lord will still work in the lives of sinners if we will get them under the sound of the gospel. Yo creo que el Señor Jesús obrará en la vida de los pecadores si nosotros hacemos nuestra parte y traer los pecadores. Not only does the Spirit of God work in the human life where an unsaved person is concerned, No solamente el Espíritu Santo obra en la vida de una persona no creyente, but the Bible teaches that the Holy Spirit will work also in striving in the life of the believer. la Biblia hace también mención de que el Espíritu Santo contenderá o luchará o convencerá en la vida de los creyentes. You might say, well, why does he have to strive in the life of a person who's already saved? Y usted me puede preguntar, ¿pero por qué el Espíritu Santo tiene que contender en la vida de un creyente ya es salvo? Well, I'm glad you asked me that question. Qué bueno que me ha hecho esa pregunta, hermanos. We'll go to the 5th chapter of the book of Acts for a moment.
A ver, Hechos capítulo 5 por un minuto, por favor. I want you to notice what it says here in verse 3. Quisiera que observen lo que dice en Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Here's the very first reason the Spirit of God will continue to strive even in the life of a believer. Ahora, ese es el primer motivo por lo que el Espíritu Santo contienda en la vida de un creyente. Some believers are so brazen they will lie to the Holy Spirit. Usted no va a creer eso, pero hay creyentes que son tan audaces de que son capaces de mentir al Espíritu Santo. Now, if you lie to the Holy Spirit, Ahora, si usted miente al Espíritu Santo, you could be in grave danger. podría estar en grave peligro. Two people here in this passage lied to the Holy Spirit. Aquí en este pasaje, dos personas mintieron al Espíritu Santo They never got to go home again. y nunca volvieron más a su casa. I want you to notice a passage of scripture in the book of Ephesians. En el libro de Efesios, por favor, Efesios. Look at chapter 4. Efesios capítulo 4. In the 4th chapter, I want us to see what it says in verse 30. Efesios 4:30, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Second reason that the Spirit of God strives in the lives of believers and brings conviction El segundo motivo por el cual el Espíritu Santo contiende en la vida de los creyentes y les trae convicción is because some believers grieve the Holy Spirit of God. es porque hay creyentes que hacen doler al Espíritu de Dios. They bring sorrow into the life and being of the Holy Spirit. Le traen dolor, pena al Espíritu Santo. And then let's go to the book of Acts again, chapter 7. Y ahora Hechos, capítulo 7, otra vez. In the 7th chapter, we'll read verse 51. Y capítulo 7, vamos a leer versículo 51. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Here is an additional reason the Spirit of God will strive and convict where the believer is concerned. Aquí tenemos otro motivo más por el cual el Espíritu Santo contienda y lucha donde figura la vida de un creyente. Sometimes believers resist the Holy Spirit. Porque a veces pasa de que los creyentes resisten al Espíritu Santo They refuse to do what God is asking them to do. y se niegan a hacer lo que Dios le ha pedido que hiciera. And the Spirit of God will continue to strive in their lives. Y el Espíritu del Señor sigue dándole, contendiendo con ellos And will bring conviction upon them. y les traerá a ellos convicción. One of the most miserable experiences that I've ever had is for the Holy Spirit to be pressing upon me to do something I didn't want to do. Una de las experiencias más angustiantes que me ha tocado vivir es hacer algo, es que el Espíritu Santo quería que yo hiciera algo que yo no quise hacer. And I only found relief when I finally gave up and said, "Yes, Lord." Y solamente llegué a tener un alivio en el momento que yo me di por vencido y decía, sí, Señor. It's a very interesting thing what we see in the 2nd and 3rd chapters of the Revelation. En Apocalipsis, algo muy interesante, los capítulos 2 y 3. In those 2 chapters, you have 7 letters that are written to the Lord's church. Y en estos dos capítulos tenemos 7 cartas escritas a 7 distintas iglesias del Señor. Now, I know that in each case the letter is addressed to a specific church. Soy consciente de que cada carta está dirigida a una iglesia específica. But I believe those churches are representative of all the Lord's churches
wherever you find them. Pero yo creo que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias donde se las encuentre. And I believe that you will find the conditions described in these letters in any of the Lord's churches, wherever you find them. Y ahora yo creo que las condiciones descritas aquí acerca de las iglesias se las puede encontrar en cualquiera de las iglesias en el día de hoy donde se halla. And it's quite interesting to study each letter Y es muy interesante estudiar cada una de las cartas and see what God discusses with His church in each case. para observar qué es lo que Dios discute con su iglesia en cada caso. And one of the most interesting things is the way every letter ends. Y una de las cosas muy curiosas e interesantes para mí es el final de cada una de las 7 cartas. For instance, he addresses the church of Ephesus, Por ejemplo, se dirige a la iglesia de Éfeso and he said, I have somewhat against y thee, dice de que yo tengo algo contra ti, because you have left your first love. porque has abandonado tu primer amor. Now be careful to preach that right. Ahora, cuidado y predicarlo bien. They didn't lose their first love. Ellos no habían perdido su primer amor. You can do that by accident. Ahora, eso se le puede hacer I have accidentalmente. accidents all the time and I lose things. Yo tengo accidentes siempre y siempre estoy perdiendo algo. I look all over the house trying to find what I have lost. Y yo busco por toda la casa tratando de ubicar qué es lo que yo había perdido. My wife says, what are you doing? Y me dice mi señora, ¿qué estás haciendo? I said, I'm looking for something. Y le digo que estoy buscando algo. Maybe it's my keys, maybe it's my money. I don't know what I've lost. Tal vez mis llaves, tal vez mi plata, no sé qué es lo que habría perdido. It's very frustrating that she goes right to the places that I have looked in and she finds it. Y es muy frustrante para mí de que ella puede ir al mismo lugar donde yo ya había revisado y ella lo encuentra. Sometimes I don't understand women. A veces no entiendo las mujeres. They know things we don't know. Ellas entienden cosas de que nosotros los hombres no entendemos. They remember things that we have forgotten. Ellos se acuerdan de cosas que a nosotros ya los hemos olvidado. And they know where to find things that we have lost. Y ellas saben dónde encontrar las cosas que nosotros hemos perdido. You can lose something by accident. Es posible perder algo por accidente. But if you leave something, that's a deliberate act. Pero si uno deja algo, eso es un acto deliberado, The intencional. Lord said to this church, you have left your first love. Y el Señor ha dicho de que tú has dejado tu primer A amor. deliberate act on their part, Es un acto intencional de parte de ellos. not an accident. No ningún tipo de accidente. And then I want you to notice what he says to this church in verse 7. Y observen lo que dice a esta iglesia en el versículo This is 7. how he closes out the letter. Aquí finaliza la carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He's saying to this church, if you listen to what this letter contains, you are listening to the Holy Spirit of God speak to you. Está diciendo aquí de que si uno presta atención a esta carta, uno está prestando atención a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted. So this letter is a letter from the Holy Spirit. Por lo tanto, esta carta es una carta proveniente del Espíritu Santo. In one of the churches, he asked them to be faithful unto death. En una de las cartas, Él les pide que sean fieles hasta la muerte. Not until death, but unto death. A ver. No dice que sea fiel hasta que uno se muera, sino hasta en la muerte. Because the possibility of that day is that many of them would be called upon to be martyred for Christ. Porque la posibilidad para aquellos en aquellos tiempos era de que muchos de ellos serían llamados a ser mártires para Cristo. And so he challenged them to be faithful, Y por lo tanto, el desafío de Él es de que fuesen fieles, even in the face
of possible martyrdom. aún frente a la cara misma del martirio. Now go to verse 11 and see how he ends that letter. Y vemos en el versículo 11 para saber cómo concluye esa carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. So he ends that letter in the same way that he ends the first letter. Por lo tanto, en esta segunda carta la finaliza de la misma manera que finalizó la primera. If you've got an ear, then hear what the Spirit of God has just said in this letter. Si usted tiene oído, entonces tiene que oír lo que el Espíritu del Señor le acaba de decir en esta carta. So the believer should be responding to the striving work of the Holy Spirit of God. Por lo tanto, los creyentes deberían estar atentos para responder, reaccionar a lo que el Espíritu Santo les dice. To the church of Pergamos, he writes to them concerning the fact that they're accepting false teaching. A la iglesia de Pérgamo les escribe diciendo de que ellos están aceptando falsas enseñanzas. They're allowing it to creep in. Le están dejando entrar And secretamente. he deals with them on that subject. Y él les trata sobre ese tema. And then he closes the letter in the 17th verse. Y cierra o finaliza la carta en el versículo Notice 17. how he closes it. Observe cómo la finaliza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So he's ending this letter by appealing to them to listen to the Spirit of God as he speaks. Por lo tanto, cierra esa carta también con una invitación a ellos, una súplica a ellos para que escuchen a lo que el Espíritu Santo le está The diciendo. Spirit of God was not speaking audibly to his church. El Espíritu Santo no hablaba a ellos con una voz como la nuestra. Contrary to what some believe, he doesn't speak that way anymore. Contrariamente a lo que algunos dicen, ya no hablan más de esa manera. Because all that God wants us to hear has already been written down. Porque todo lo que Dios ha querido que oyéramos ya está escrito acá. And when we hear the Word of God, we are hearing what the Spirit of God is saying Y to cuando us. nosotros escuchamos la palabra del Señor, estamos escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Notice the sixth verse of chapter 3. Capítulo 3, versículo 6. He is describing to this church of Sardis that their works are not pleasing in his sight. Él está hablando, enfatizando a la iglesia de Sardis de que sus obras no les agrada a Dios. And notice how he closes the letter. Y observen cómo finaliza esa carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So again, he emphasizes that they should hear because the Spirit of God is speaking. Otra vez, resalta el hecho de que ellos deberían de oír. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está hablando. I wonder how responsive we are today to the Spirit of God when he speaks. ¿Qué tan, cómo respondemos nosotros hoy ahora cuando el Espíritu de Dios nos habla? And then in the 3rd chapter in verse 13, Y capítulo 3, versículo 13. the letter to the church of Philadelphia closes as follows. La carta de la iglesia o a la iglesia de Filadelfia se concluye de la siguiente manera, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Again, it is emphasized that the contents of the letter are the Holy Spirit of God speaking to the believer. Ahora, nuevamente, es el Espíritu Santo en el contenido de esta carta que el Espíritu Santo está hablando a los corazones de los creyentes. And then you come to the letter to the Laodicean, Y luego llegamos al final a la carta a los laodiceos, to the church that is lukewarm, la iglesia tibia, because it has been taken over by human rule
instead of divine rule. Y es porque esa iglesia ha sido llevada por dominio o gobernación, administración humana en vez de administración Laodicea divina. means the rights of the people. La Odisea significa los derechos de la gente, de las personas. Now, in government, the rights of the people or democracy is probably about the best government we have on earth. Ahora, en el mundo político, la democracia es tal vez el mejor sistema político que tenemos en el mundo. But there is no place for democracy in the Lord's church. Pero en la iglesia del Señor, la democracia no figura, no debería de figurar. The rights of the people don't count Porque in the Lord's church. los derechos de la gente no cuentan en la iglesia del Señor. The church is not a democracy, it's a theocracy. La iglesia no es una democracia, es una teocracia. It belongs to God. Es algo que pertenece a He Dios. bought it and purchased it. Él lo compró y lo obtuvo. And He gave us a constitution and bylaws to go by. Y nos dio nuestra constitución para guiarnos. He expects us to obey Him. Y Él espera de que nosotros le obedezcamos a Él. And it's not by the majority of the congregation that things should be decided. Y no es por la mayoría de los de la congregación de que se deciden las cosas. Because the majority can be wrong. Porque es muy posible de que la mayoría estén equivocadas. And the greatest example of that in my day is what's in the White House right now in the United States of America. Y la mayor, principal ejemplo de eso en el día de hoy es lo que está sucediendo en la Casa Blanca de los Estados Unidos, en mi país hoy, ahora. The majority was wrong. La mayoría se equivocó. And if they put him back in, they're going to be wrong again. Y si lo vuelven a colocar, se volverán a estar equivocados. So democracy should not be the way a church operates. Por lo tanto, la democracia no es la forma de administrar una iglesia. We should find out what God says and do it. Debemos entender o comprender o buscar lo que dice Dios y luego hacerlo. We should find out what the Spirit of the Lord says and obey it. Debemos entender, buscar qué es lo que dice el Espíritu del Señor y obedecerlo. So notice how he closes the letter to the Laodicean church. Observen cómo cierra la carta a la iglesia de la Odisea. 22 creo que Verse es. 22. Sí, 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So you can see how that the Spirit of God does not stop his convicting, striving work Ahora, after we get saved. ahora, se puede ver aquí de que el Espíritu Santo no deja de dar la convicción, contender con nosotros, ni aún después de ser salvos. He strives with us to bring us to Christ. Él contienda con nosotros o desea que nosotros lleguemos a Cristo. He continues to strive with us after we're saved to direct our path. Y Él sigue contendiendo con nosotros para conducir o indicar o dirigir nuestras sendas. So today I ask you as a child of God, Por lo tanto, hoy les pregunto a ustedes como hijo de Dios, have you lost or have you forsaken deliberately your first love for Christ? ¿usted como hijo de Dios ha abandonado su primer amor al Señor Jesucristo? If you have, my advice is you better hear what the Spirit of God says. Si así lo sea, mi consejo para ustedes es oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. If you don't know whether or not you would be faithful in the hour of martyrdom, Ahora, si usted no está seguro o tiene dudas acerca de que si sería fiel en la hora del martirio, you better hear what the Spirit of God has to say. mejor oír lo que el Espíritu del Señor le dice. One of the ways to judge whether you would or would not be willing to die for Christ Una de las maneras para determinar si usted está dispuesto o no dispuesto de morir por Cristo is whether or not you are living for Christ now. es acerca de que si usted ahora está viviendo para Cristo. No one who is not living for Christ would be willing to die for Christ. Aquellas personas que no están viviendo para Cristo estarían dispuestos de morir por Have Él you tampoco. allowed some false doctrine through television, radio preachers, DVDs, and so forth,
creep into your Christian life? ha permitido de que las enseñanzas por los predicadores de la televisión, de la DVD, de la LCD o todas estas, le han permitido de que estas cosas entraran a influenciar en su Then vida. you better hear what the Spirit of God has to say. Mejor escuchar lo que el Espíritu de Dios le tiene que decir. Have you found yourself accepting some false teaching? Se ha encontrado de que se ha jugado tentándose, aceptando lo que es la falsa enseñanza, The letters deal with that, porque estas cartas hablan de eso. and the advice of the letters is hear what the Spirit of God has to say. Y el consejo de las cartas es oír lo que dice el Espíritu Santo al respecto. As you look into your Christian works, are they pleasing or unpleasing in the sight of the Lord? Cuando usted averigüe acerca de sus obras cristianas, ¿le son agradables ante los ojos de Dios o no? The letters deal with that. Better listen to Porque- what the Spirit says. Estas cartas hablan de eso también. Más vale escuchar lo que el Espíritu Santo le dice con respecto a eso. Are you no longer having great victory in your life for Jesus Christ? Ya no tienen las grandes victorias en su vida para el Señor Jesucristo o por el Señor The Jesucristo. letters deal with that. Better listen to Porque- what the Spirit has to say. Estas cartas hablan de estas cosas. Mejor escuchar lo que dice el Espíritu del Señor. Have you wandered over into the path of apostasy? Se ha ido así paulatinamente en el camino de la apostasía. That's what's described in the letter to the Laodiceans. Esa es la descripción de lo que se encuentra en la carta a los If you laodiceos. found yourself drifting over into just a little bit of apostasy, Ahora, si usted se ha encontrado de que se está desviándose un poquitito acerca de la apostasía, better listen what the Spirit of God has to say. mejor escuchar lo que el Espíritu de Dios le tiene que decir. One of the great practical ministries of the Spirit of God Uno de los ministerios más prácticos del Espíritu de Dios is to bring conviction to bear in human life. es de traer la convicción presente, viva en la vida humana. First, to convince and convict the sinner to come to Christ. Primero, para convencer al pecador a que venga a Cristo. And then, to convict and convince the Christian to be serious about his walk with Jesus Christ. Segundo, luego de eso, de que el creyente sea convicto de un sincero servicio al Señor Jesucristo. It could be that there's even a need here in some Christian lives today Es posible de que en algunas vidas de los creyentes aquí en el día de hoy, ahora, to say, Lord, I've been resisting you. pueden decir, Señor, yo te he estado resistiendo I've been grieving you. y te he estado provocando dolor. It's time for me to listen to what the Spirit of God has to say. Y ya me llegó a mí la hora de escuchar lo que el Espíritu del Señor It's time for está. me to yield. Es hora de que yo me entregue. Let's bow for prayer. Vamos a inclinar los rostros para orar, por favor. Our Father, we come to Thee in Jesus' name today. Padre Santo, venimos a ti en el nombre de Jesús hoy día. We pray that Thou will help us to examine our relationship with Thy Holy Spirit. Rogamos a ti de que tú nos puedes ayudar ahora a examinar nuestra relación con el Espíritu Santo. If there's any here who is not saved, Y si hay alguien aquí que todavía no es salva, may they realize the work of the Holy Spirit that's taking place in their life right now to bring them to Christ. que ellos pueden darse cuenta de lo que el Espíritu del Señor está haciendo en su vida para atraerles a la salvación. And if we as Christians have any of these conditions that the Lord mentioned in the letters, Y si nosotros como creyentes tenemos algunas de estas condiciones mencionadas en las cartas, help us to listen to what the Spirit saith. ayúdenos a que escuchemos lo que el Espíritu nos está diciendo And come today y acercarnos hoy with a fresh yielding of ourselves con una entrega fresca, nueva to the Spirit of God. de nosotros mismos al In Espíritu the name de of Dios. Jesus I pray. En el nombre de Jesús te pido. Amen. Amén. Let's stand together. Nos ponemos de pie, por favor.
We'll sing an invitation hymn. para cantar un himno de invitación. If you need to meet with God, you need to surrender afresh and anew to the Spirit of God. Si usted se tiene que encontrar nuevamente con Dios y refrescar ese entrega y espíritu a Él, Just step forward and meet the Lord here. pase al frente aquí y improvisemos un altar aquí adelante para que uno pueda encontrarse con Dios en este mismo lugar.